mucho esperar, ¿verdad? Y yo que pensaba hacer un video de la nueva película de Mortal Kombat. Pero hablamos de cosas que hacen encabronar a la gente. Buena parte de las adaptaciones galardonadas en premios de referencias como Oscar, los Goya, parten de libros, cómics, incluso videojuegos, ¿por qué no? Ya sea mediante una milimetrada representación o una interpretación particular con elementos comunes a la historia original. La literatura y el cine se retroalimentan constantemente. Sin embargo, esta relación se antoja tormentosa algunas veces y el público queda decepcionado con la adaptación de la obra. Pero, ¿cuándo podemos decir que se ha producido una mala adaptación? Es más, ¿cómo haces una puta adaptación? Pues aquí vamos a repasar qué elementos se tienen que tomar en cuenta para hacer una adaptación. Una buena adaptación requiere de un minucioso trabajo de análisis de guión. Los libros y las películas, así como los cómics y videojuegos, cuentan con un lenguaje, un tiempo y un espacio propios. Para pasar de un medio a otro, el texto debe transformarse en dos sentidos. Uno, puede que estemos ante un texto histórico, mas no dramático. Así, para convertirse en drama, tendrá que sufrir ciertas modificaciones en el argumento. Un ejemplo es en el cómic de 300, donde no aparece la subtrama amorosa ni el componente mitológico que sí están presentes en el film. 2. Cada formato posee un lenguaje propio. Por ello, el contenido de las palabras y las metáforas podrá ser sustituido por luces, encuadres o música. Es decir, que lo que tenemos en descripciones dentro de una página de un libro puede traducirse en 2 o 3 segundos en una escena de una película. El mayor error en las adaptaciones es que algunos realizadores intentan encajar esto en convencionalismos pensados para un texto escrito, valga la redundancia, un libro, que deja mala su adaptación. Y recordemos que no se puede pedir lo mismo en una película que en un libro. Por tanto, el cine cuenta la historia mediante los avatares de los individuos, de lo que les pasa a estos individuos. Esto implica que interesen más los conflictos personales e influye en el número de los personajes. En un libro puede aparecer una inmensidad de personajes porque la capacidad de enumerar es infinita. Esto permite además poder describirlos con mayor profundidad. Por el contrario, en el cine, ese número de actores está limitado por el tiempo y la capacidad de atención del espectador. Los personajes aparecen por su peso dramático en la película, así que hay que elegir cuánto tiempo aparece cada uno. Como por ejemplo encontramos la serie de Under the Dome, adaptación del libro de Stephen King, donde algunos personajes que mueren en las páginas llegan a convertirse en personajes en la serie. Ante la tremenda diversidad de personajes que existe en el libro, se decide qué personajes van a ser más relevantes y qué otros no, para el desarrollo de los acontecimientos, y cuáles van a contribuir en la trama y cuáles no. Esto también se puede ver en la serie de Juego de Tronos, donde algunos personajes fueron completamente eliminados y otros fueron mezclados con otros personajes. Y hablando de limitaciones técnicas y de formato, la cantidad de información bruta que se puede encontrar en una película o en una adaptación, cualquiera que sea, es mucho menor que los datos que pueden aparecer escritos en un libro sobre el mismo tema. En el formato cinematográfico se encuentran otro tipo de información, y esta tiene que ver con la creación de ambientes y momentos a través de dos factores, lo visual y lo emocional. Ambos tienen más capacidades persuasivas, es decir, lo importante es el sentido y no tanto los datos. Un ejemplo sería los Juegos del Hambre en llamas, que gracias a las visitas clandestinas de otros distritos que recibe Katniss en el bosque, que están descritas en el libro, podemos apreciar cómo se va creando la revolución.
Sin embargo, en la película este tipo de información es prescindible. Se omite lo que ocurre en otros distritos para trabajar a favor del suspenso y la trama. De igual forma, los encuentros íntimos entre Katniss y Gale que se producen en la película son escasos comparados con la novela. Pero un film es imagen, fotografías que nos cuentan los sentimientos que pueden generar los protagonistas hacia el espectador. Por eso entendemos la relación entre los dos sin necesidad de detalles. Pasando a la trilogía del Señor de los Anillos, se cambian algunas cosas, incluso se eliminan. No obstante, sí se mantiene la naturaleza de la historia original. Las modificaciones y supresiones resultan indispensables para la adaptación. Un punto interesante es al final en el libro. Todo lo que ocurre en la comarca con Saruman es completamente eliminado. Y de hecho, eso no molesta ni a los fans del universo Tolkien ni a aquellos que se asoman por primera vez a él. Las películas están tan bien construidas que cualquier espectador, seguidor o no, puede entender la historia y la complejidad de su cosmos sin que nadie se lo explique. ¿Qué quiero decir con este punto? En que las cosas ocurren de una manera más rápida en las adaptaciones, y así se denota la diferencia entre estas y los materiales originales. Dos maneras de comunicar la misma cosa y aún así ser totalmente distintas. El tiempo de exposición narrativa que tiene una obra cinematográfica es menor a la de un libro, lo que obliga a veces a eliminar muchos componentes. Para evitar esto se condensan varios elementos en una sola acción. En los libros de Harry Potter, como no podría ser de otra manera, la batalla de Frey contra los mortífagos que causan su muerte ocupa un espacio considerable. Mientras que en la película, Las Reliquias de la Muerte parte 2, apenas se hace alusión a lo sucedido. Directamente nos encontramos con el resultado de la batalla. Asimismo, se omite la muerte de Lupin y su waifu, la Ninfadora. Este punto solo afecta a cosas como adaptaciones de libros a películas. Y es que en una película es un relato cerrado y simple. No caben muchas interpretaciones, y sin embargo hay excepciones. Pero en un libro se pueden meter citas, anexos, pies de páginas, anotaciones, contradicciones, subtramas, lecturas paralelas, etc. Así se produce además un desajuste entre el ambiente distendido, donde el lector tiene que crear el mundo con su imaginación, y el ambiente fugaz donde lo dan todo por hecho y hay un límite de tiempo. Esto provoca a su vez que los espectadores fieles a la obra original tiendan a ser fácilmente decepcionados, pues la idea que habían generado en su mente puede discernir mucho de lo que se encuentra en las salas de cine. El director asume o se adapta a las expectativas del público y hace reflexiones sobre cómo construir una adaptación en base a los gustos de los espectadores. Un ejemplo sería El Resplandor, una película indispensable en la historia del cine. Eso sí, como una adaptación pura y dura de la novela de Stephen King, pues sí. El director omitió temas como el alcoholismo y la desintegración familiar, ejes centrales para la escritura, a cambio de generar una obra profundamente visual con un compendio de imágenes inolvidables que solo Stanley Kubrick podría realizar. Por el contrario, Cuenta conmigo y Cadena Perpetua se ajustan al trabajo de Stephen King con gran resolución. Otro ejemplo sería Harry Potter y el prisionero de Azkaban, donde Alfonso Cuarón eliminó subtrama tras subtrama, y sin embargo es la mejor película de toda la franquicia del joven mago, gracias a que, con la experiencia del director, no solo crea un mundo totalmente creíble, sino que le da toda una profundidad por medio de sus imágenes, fotografías, estilo particular del director. Así que puedes tomar ciertas libertades a la hora de adaptar un libro, un cómic o un videojuego, siempre y cuando mantengas la esencia del material original. Ahora tenemos la otra cara de la moneda.
Y es que existen dos casos recientes de adaptaciones de libros a películas que han sido objeto de polémica: Crepúsculo de Stephen Meyer y 50 sombras de L.A. James. Ambas pueden considerarse buenas adaptaciones, pero son terribles películas. La adaptación cinematográfica de la saga de Stephen Meyer se recuerda más cerca de la comedia que del romance en términos generales, debido a lo ridículo de las interpretaciones y la sustancial confección de unos diálogos que resultan adictivos en los libros. No obstante, Amanecer Parte 2 merece una mención especial, y es que en esta película gran parte de la acción se sustenta en la lucha final, que es creación propia del director y obviamente no aparece en los libros, pero es completamente ficticia y no aporta nada. Si bien toda la saga no es más que un producto comercial que va a generar dinero por sus fans, no tanto por la calidad de estas películas, Amanecer Parte 2 es un buen ejemplo de adaptación que funciona en pro del drama y no de lo que el público espera. En la película de 50 sombras de Grey no hace falta el factor explícito que poseen los libros, pues son irrelevantes. Se mantiene la esencia de la historia y algunas escenas clave del libro, pero los personajes son basura, no tienen profundidad y el guión es terrible. Y es que la película está construida sobre un elipsis permanente, mediante el cual el espectador va saltando de capítulo en capítulo sobre el libro, completamente al azar y sin ningún sentido, cohesión y más orden que el cronológico. Así, al igual que Crepúsculo, se obtiene un producto pensado para la taquilla, lejos de conseguir una obra de calidad. Tras explicar las particularidades que existen entre la literatura textual, la literatura visual, la interacción audiovisual y el cine, podríamos decir que no pueden compararse productos con naturalezas diferentes. Podemos hablar de una buena o mala adaptación atendiendo a la esencia de la historia, es decir, a qué elementos tales como personajes, tema y mensaje hayan sido trasladados correctamente del papel a la adaptación. En cambio, hay que aprender a dejar de un lado cosas como me ha gustado más el libro. De hecho, de una mala novela puede salir una gran película y viceversa. Ejemplo 1, ejemplo 2. Un libro debe analizarse como tal, como medio escrito, y lo mismo debería hacerse con una adaptación, ya sea película, serie o cómics o lo que sea, pues estas también son una obra completamente independiente. Y como sabemos, una buena adaptación no es un calco, sino una obra que tiene vida y sentido por sí misma. Además que siempre puedes caer en cosas como Dragon Ball Evolution. Si te gustó el video, no olvides compartirlo y darle me gusta. Te juro que me ayuda muchísimo para hacer este tipo de video. Y si te gusta mi contenido, no olvides suscribirte y darle a la campanita para que YouTube te avise cada vez que subimos un video. Yo soy Revan y nos vemos hasta la próxima. Bye bye.